Si estás pensando en emigrar a Europa y no tenés ciudadanía europea, seguramente te estés preguntando qué país es más fácil para emigrar en tu situación. En este video vamos a comparar dos de los países más fáciles para emigrar cuando no tenés ciudadanía europea o cuando no contás con pasaporte comunitario. Esos dos países son España y Malta. Son dos países que cada vez tienen más opciones y más posibilidades para emigrar, y en este video vamos a hablar de los diferentes factores en cada uno de estos países. Factores como la seguridad, la limpieza, el sistema educativo, el sistema sanitario, el costo de vida, posibilidades laborales y muchos factores más para que puedas evaluar y considerar ¿qué país es mejor para emigrar en tu situación? Así que antes de empezar con el video, los invito a suscribirse al canal si todavía no lo hicieron, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora sí, arranquemos con este video. Como les decía, España y Malta son dos de los países más fáciles para emigrar y son dos de los países que más se tienen en cuenta cuando queremos emigrar a Europa y no contamos con ciudadanía europea. Son dos países completamente distintos, no solo a nivel cultural, a nivel paisajístico, sino además en cuanto a tamaño. Hablemos de que Malta es un país súper pequeñito, es una isla que pertenece al Mediterráneo, muy pegadito a Italia, es un país muy bonito, pero es una quinta parte de lo que es España, un país enorme, un país muy grande, dentro de los más grandes de la comunidad europea, dentro de los más grandes de Europa, muy habitado y muy elegido, sobre todo por la gente que migra de Latinoamérica y que no tiene ciudadanía europea. Ahora vamos a empezar hablando de distintos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando decidimos emigrar a Europa. El primer factor a considerar es en cuanto a la cultura, las diferencias culturales. Malta es un país muy pequeñito, como les decía, y además un país muy relajado, con una cultura muy relajada, donde la gente disfruta muchísimo de los deportes acuáticos, de las playas, mientras que España, por ser un país mucho más grande, tiene muchísimas más cosas para hacer, muchísimas más diferencias paisajísticas. En España encontrás desde montañas, playas de las más lindas de Europa, encontrás pistas de esquí, encontrás zonas completamente desérticas que parecen salidas de una película como Tenerife, encontrás un montón de diversidad en cuanto a paisaje, mientras que Malta ofrece muchas menos cosas para hacer. Ahora vamos a pasar a temas muy importantes como el costo de vida, dónde es más económico, dónde es más costoso vivir. En España el costo de vida depende obviamente de las ciudades, pero las ciudades principales, que son las ciudades que uno elige para emigrar como extranjero, que son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, puede ser también Bilbao, Santander o San Sebastián, Zaragoza, pero normalmente nos manejamos dentro de esas ciudades. Obviamente los pueblos son mucho más económicos, pero hay zonas donde quizá no es tan fácil conseguir trabajo. Entonces siempre te vas a manejar dentro de las ciudades que más posibilidades laborales tiene, salvo que seas nómada digital. Pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Dentro de Malta, la zona más conocida, la ciudad más conocida es La Valeta, que es la capital. Pero Malta es un país muy pequeño que entre ciudad y ciudad es muy poquita la distancia, con lo cual eso te permite vivir en zonas un poco más económicas y estar a 20 minutos de La Valeta. Entonces, ¿dónde es más económico para vivir? Sin duda, si consideramos las ciudades principales que les venía mencionando, es mucho más económico el costo de vida en Malta comparado con el costo de vida en España, donde los alquileres principalmente se llevan gran parte de nuestros ahorros. Ya que estamos hablando del tema de los alquileres, seguimos con otro de los factores, que es la posibilidad de conseguir vivienda o la facilidad para conseguir vivienda. En España está bastante más complicado en este momento conseguir vivienda, tanto un piso como una habitación, obviamente dejando de lado ciudades o pueblos pequeñitos
donde no hay tanta salida laboral, siempre considerando las ciudades que les mencionaba, Granada, Sevilla, ciudades dentro de las principales y dejando de lado los pueblitos. En las ciudades principales, vamos a decir dentro de las primeras 10 o 15 ciudades principales, el tema de la vivienda está bastante complicado. Sin embargo, y esto comparado con Malta, donde conseguir vivienda es mucho más fácil, dada la gran rotación que hay en Malta, porque Malta es un destino muy elegido por los cursos de inglés, para aquellas personas que viajan a Malta durante unos meses a estudiar y a capacitarse en inglés. Dado los cursos de inglés que van desde un mes, 3 meses, 6 meses, se genera gran rotación de gente en la isla y lo que hace que todo el tiempo haya viviendas que se van desocupando y que van quedando vacías. De ahí la facilidad para conseguir vivienda en Malta y no tanto en España. Interrumpo este video para contarles que si están pensando en viajar a Europa por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados. Es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica. La asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara. Así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura. Además, para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje. Si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del video o pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes. Ahora sí, continuamos con el video. Esta facilidad para alquilar no solo está relacionada con las posibilidades de encontrar una vivienda, sino además con los requisitos que te piden para alquilar. En España son mucho más estrictos y te piden mucha más documentación y además mucho más dinero, muchos más depósitos por adelantado, mientras que en Malta están mucho más acostumbrados a recibir estudiantes, con lo cual los requisitos son mucho más simples y mucho más fáciles de obtener. Otro de los factores a considerar es el tema del clima. Obviamente en España, por ser un país mucho más grande que Malta, el clima es diverso. Tenés un clima súper mediterráneo, súper cálido en los meses de verano. Tenés un clima bien duro en invierno con zonas donde pueden encontrar nieve. Tenés pistas de esquí. Tenés zonas donde hace calor gran parte del año. Sevilla es una de las ciudades más calurosas del país. Sin embargo, en Malta, como es una isla tan pequeñita, toda la isla tiene la misma temperatura y el mismo clima gran parte del año. En España el clima varía entre el norte y el sur del país, varía incluso en un mismo mes, podés tener zonas muy cálidas y zonas muy frías donde aún tenés nieve. Sin embargo, en Malta, como les digo, al ser una isla tan pequeñita, van a tener el mismo clima en toda la isla y mayoritariamente cálido. Es una isla que pertenece, como les decía, al Mediterráneo, lo que hace que incluso en los meses de invierno no llegue a ser tan frío como los meses de invierno en España. Otra gran diferencia es el tema del idioma. Si ustedes únicamente hablan español, en ese caso España es el destino ideal. En España obviamente todo el mundo habla español, aunque también van a tener que tener en cuenta que hay determinadas zonas o provincias que tienen su propio idioma, como por ejemplo el catalán en Cataluña. En Malta, por el otro lado, el idioma oficial es el maltés. Casi que no se consigue trabajo en español, pocos trabajos se consiguen en español, más que nada relacionado con el tema de los call centers, pero el idioma oficial es el maltés y como segunda lengua tienen el inglés. La mayoría de los estudiantes eligen emigrar a Malta para estudiar inglés con una agencia, con una escuela de inglés y luego finalizan quedándose en la isla, quedándose en Malta, una vez que ya tienen al menos una base de inglés. Otro de los factores que es muy importante a considerar a la hora de emigrar son las posibilidades laborales, dónde hay más trabajo, en España o en Malta. Obviamente esto va a depender muchísimo del área de tu profesión, de lo que vos hayas estudiado, de lo que vos tengas experiencia, va a depender muchísimo de lo que estés buscando, pero en España obviamente hay mucha más variedad de ofertas laborales porque tiene muchas más industrias que Malta. Sin embargo, aquellas industrias que se encuentran en Malta
ofrecen gran cantidad de posibilidades laborales. Las industrias que podemos encontrar en Malta principalmente es todo lo que tiene que ver con turismo y hotelería. De eso hay muchísimo empleo, sobre todo en temporada alta, es decir, emigrando a Malta después de mayo, entre mayo, junio, julio, es la temporada alta. Es cuando más personal necesitan en la isla para hacer frente justamente a la temporada alta de turismo. Todo lo que tiene que ver con recepcionistas de hotel, limpieza, camareros, lavacopas, chef, incluso puestos más jerárquicos dentro de la hotelería, el turismo y la gastronomía también se consiguen. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica. También lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Hay grandes laboratorios que se encuentran en Malta. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con gaming, es decir, gaming, casinos, de todo eso se puede encontrar muchísimo trabajo. En España, por el otro lado, hay diversas profesiones, carreras u oficios que son altamente demandados. Sin embargo, se consigue trabajo de distintas áreas e industrias. Dentro de lo más demandado pueden encontrar profesionales de la salud, programadores, desarrolladores webs, todo lo que tiene que ver con camioneros, camioneros de logística, transportistas de logística, todo lo que tiene que ver con ingenieros, distintas ramas de la ingeniería. También gente para cuidado de gente mayor, también todo lo que tiene que ver con profesionales de la salud, todo lo que tiene que ver incluso con turismo y hotelería, aunque no es de los sectores que más pagan en España, también hay mucha oferta laboral. Como ven, las industrias son completamente distintas, pero España, por ser una cuestión lógica de que es un país mucho más grande y que tiene un montón de provincias y ciudades que ofrecen empleo, va a tener muchas más posibilidades. Sin embargo, si uno va a Malta durante la temporada de verano, vas a conseguir muchísimas ofertas en el sector turístico y hotelero. Y ahora vamos a pasar a uno de los factores más importantes, más allá de las posibilidades laborales y de las ofertas laborales que haya, donde es más fácil conseguir una residencia. Y esto sin duda en Malta. En Malta, si vos conseguís un contrato laboral, si vos conseguís una oferta, es la empresa quien se va a encargar de gestionarte el visado y el ID maltés para que puedas quedarte en la isla. Conseguir el ID maltés, un contrato laboral y una oferta es extremadamente fácil siempre y cuando emigres en temporada alta. Y esto es algo que lo he mencionado en otros videos. Al finalizar el video les voy a dejar la lista de reproducción de Malta y de España para que complementen la información con otros videos donde van a poder encontrar información justamente de los trabajos demandados, de cómo conseguir empleo en dichos países, de cómo es el proceso migratorio para que puedan finalmente conseguir un contrato laboral, una residencia y quedarse en cualquiera de los dos países, tanto en Malta como en España. Ahora, volviendo al tema, les decía, en Malta es mucho más fácil poder conseguir este contrato laboral y finalmente una residencia, mientras que en España no podés llegar como turista, conseguir un contrato laboral y optar por la residencia. Para España sí o sí necesitan un visado que debe ser gestionado previo a llegar a España, previamente por consulado, y únicamente los profesionales altamente calificados y demandados son los que pueden optar por una visa de trabajo y a los que se les va a gestionar justamente esta residencia como trabajador altamente calificado y lograr emigrar a España. De lo contrario, siempre van a necesitar un visado, ya sea una visa de estudios, una visa no lucrativa, una visa de nómada digital, un permiso de residencia como trabajador por cuenta ajena, y esto es, por ejemplo, para los trabajos que pertenecen al catálogo de difícil cobertura. Pueden encontrar eso también en otro de mis videos en el canal. Así que, como ven, Malta es mucho más fácil con el proceso migratorio, no solo más fácil, sino además más rápido, menos burocrático, y en tan solo un mes tienen la residencia que les permite quedarse en Malta. Ahora, siguiendo con esta línea de factores, una vez que se quedan en Malta o en España, ¿en qué país es más fácil o más rápido conseguir la ciudadanía? Un paso más, conseguir el pasaporte comunitario. Y acá la ventaja la tiene España.
porque España tiene un acuerdo con todos los países iberoamericanos donde pueden optar por la ciudadanía después de 2 años de residencia legal. Es decir, que si conseguiste un visado y te quedaste en España de manera legal, regular, durante 2 años, podés optar por la ciudadanía española. Mientras que en Malta, por el contrario, necesitas 7 años de residencia para lograr conseguir la ciudadanía y aún así no es un proceso para nada simple. Otro de los factores muy importantes a considerar y que si bien nadie va a dejar de emigrar a un país justamente por este tema que voy a mencionar, pero lo cierto es que es un factor bastante importante de considerar, sobre todo cuando uno ya está viviendo en ese país, es el tema de la limpieza. España, volvemos a lo mismo, es un país extremadamente grande comparado con Malta, con lo cual tiene de todo. Tiene ciudades que no son tan limpias como quizá la ciudad de Barcelona y tiene ciudades que son extremadamente limpias. Van a encontrar de todo, incluso dentro de una misma ciudad van a encontrar zonas que son muy limpias y zonas que no lo son tanto. Pero España es mayoritariamente un país muy limpio y de hecho yo lo he mencionado en los últimos videos que he subido de distintas ciudades de España, donde siempre quedo maravillada y asombrada de la limpieza del país. Más allá de que hay zonas que no lo son tanto, lo cierto es que a nivel general es un país muy limpio. Por el otro lado, Malta tiene ciertos problemas con los recolectores de basura y hace que los meses de lluvia las calles rebalsen de basura y eso lo pueden notar todos los años. Es un problema bastante general y bastante importante, donde los meses de verano no se ve tanto, sí se ve la basura, pero no molesta en cierta forma. Porque uno la ve a un costadito, pero lo cierto es que los meses de lluvia, la tormenta, el viento empieza a llevarse la basura, terminan rebalsando las cloacas y demás y hace que la basura la veas por toda la calle. Entonces Malta en los meses de invierno y en los meses de lluvia suele ser un país generalmente sucio. Otro de los aspectos muy importantes a considerar, y esto yo es algo que lo menciono en todos mis videos cada vez que hago este tipo de comparaciones, porque considero que para mí es uno de los factores más importantes a considerar, es el tema de la seguridad. ¿Dónde es más seguro vivir, en Malta o en España? Somos muchas las personas que dejamos nuestro país, que emigramos de Latinoamérica justamente por un tema de seguridad. Y es que para mí realmente es uno de los factores más importantes a considerar. Y en España el tema de la seguridad deja un poquito que desear. Obviamente, de nuevo, como en todos los factores que he ido mencionando, España es un país muy grande y tiene zonas que son extremadamente seguras y zonas que no son tan seguras. Lo cierto es que hay varias ciudades como Barcelona principalmente que no son para nada seguras. De hecho, no es que son un poco inseguras, no, son bastante inseguras y tienen zonas bastante inseguras donde yo muchas veces me he sentido insegura, donde conozco historias de mis amigas, de conocidos, que le ha pasado cosas, que le han entrado a robar en los comercios, en los negocios, donde le han robado en la vía pública, donde han pasado con una moto y le han tironeado de la cartera, como si estuviésemos en Argentina. Han pasado cosas que realmente no me gustaría vivir, mientras que en Malta también, porque es un país súper pequeñito, lo cierto es que la seguridad es extrema. En Malta vos podés dejar tu computadora, tu laptop en la mesa de un café, en la vía pública, ir al baño, volver y tu laptop va a seguir en la mesa. Y eso lo pueden comprobar ustedes mismos, lo pueden ver, lo pueden consultar, preguntar a la gente que vive en Malta. Es impresionante la seguridad con la que se vive en la isla. Es que dejaba la computadora en el café y se iba y nadie tocaba nada, ni computadora, ni móvil, ni billetera, absolutamente nada. Eso realmente es algo impensado en países como, ni hablar en Latinoamérica, pero en países como España es realmente impensado. Y esto lo digo en cualquier ciudad, más allá de que Barcelona sea quizá una de las más inseguras. Yo no me animaría ni en Málaga, ni en Sevilla, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Granada, ni en Toledo, ni en Bilbao, en ninguna ciudad de España me animaría a dejar la computadora, levantarme, irme y volver y que las cosas estén ahí. No me arriesgaría.
Así que en cuanto a seguridad, Malta tiene muchísimos puntos más a favor. Por otro lado, y para cerrar la frutillita del postre, y esto es lo más importante que también me lo van a preguntar, es el tema de los salarios. ¿Dónde se gana más? ¿En Malta o en España? Y no podemos hablar de los salarios sin mencionar el costo de vida. La realidad es que el costo de vida en Malta es mucho más económico, pero lo cierto también es que los salarios son más bajos. En Malta un salario ronda los 800 euros, mientras que el mínimo en España es de 1080 euros. Por otro lado, no solo que en España tienen un salario mínimo de 1000 euros, sino que además en España cobran 14 salarios, es decir, vendría a ser aproximado 1200 euros por mes si tenemos en cuenta 12 salarios en lugar de 14 para así poder compararlo con Malta. En Malta tienen 12 salarios al año y son de 800 euros, lo que hace que en España sea un poco más alto. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que si ustedes van a ganar 1200 euros y van a vivir en pueblos pequeñitos donde el costo de vida sea mucho más económico, ahí les va a rendir. De lo contrario, si van a ganar 1200 euros y van a vivir en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y seguimos, lo cierto es que no les va a alcanzar. Alicante, que es una ciudad muy económica, Almería, otra ciudad muy económica, el salario aproximado es de los 1100 euros y ya con 1100 euros vivís recontra justo. Lo cierto es que no te sobra para vivir. Así que, como ven, si bien los salarios en Malta son más bajos, lo cierto es que el costo de vida también es más bajo y te va a permitir tener un ahorro pequeñito, pero un ahorro, en fin, en Malta y no tanto en España. En cuanto a las posibilidades de ahorro, son superiores en Malta. Obviamente siempre tomando en cuenta el salario mínimo. Si además ustedes son profesionales, el salario va a ser mucho más alto tanto en España como en Malta. Así que hasta acá con la comparación entre Malta y España. Como ven, ambos son dos países espectaculares para emigrar. Son dos de los países más fáciles para emigrar. Ya tuve la oportunidad de hacer la comparación también de España con Países Bajos, España con Portugal. Portugal y Malta, Portugal y Andorra, son varias de las comparaciones que he hecho para que ustedes tengan una idea de cómo es vivir en un país y cómo es vivir en el otro. Si les gusta este tipo de video, déjenme en los comentarios qué otros países les gustaría que compare. Así que hasta acá con el video de hoy, espero que les haya gustado, denle like si les gustó, suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, que eso a mí me ayuda a crecer muchísimo. Y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.